Hola, hola, compañeros y compañeras de Derecho, de Administración, de Contaduría Pública. Estamos aquí una vez más en la sesión de Derecho del Trabajo, o también llamado Derecho Laboral, y estamos dentro de lo que viene siendo el tema Condiciones Generales de Trabajo, o también conocida como las prestaciones mínimas que el patrón debe otorgar al trabajador, y de esta manera establecer un equilibrio en lo que viene siendo la relación jurídico-laboral. Una de las grandes prestaciones, si no es que la principal, es justamente el salario. Ya hemos hablado en clases anteriores algunos otros conceptos que se manejan junto con el salario, como son el sueldo, como lo que viene siendo la dieta, los honorarios, el jornal, etcétera. Hemos visto también que el salario está conformado por varios tipos de salarios, y principalmente el famoso salario mínimo, que a su vez se divide en dos salarios: el salario mínimo general y el salario mínimo profesional, que año con año se actualiza, o que año con año el gobierno federal, mediante un acuerdo que se lleva entre el gobierno, los patrones y los trabajadores, deciden incrementar el salario cada año. En mis tiempos, antes de mis tiempos, como te lo decía, se solía aumentar el salario 2 veces al año. Primera vez en lo que venía siendo principio de año, es decir, se autorizaba en diciembre para que se aplicara el primer año de noviembre a junio. Y en junio y en julio se volvió a incrementar para que de julio hasta diciembre se volviera a tener ese incremento. Vieron los tiempos neoliberales en donde se favoreció al patrón y se protegió al trabajador, y no solamente bajaron los salarios, como vimos en clase anterior, o se aumentaban los salarios en un porcentaje mínimo de 1 peso con 20 centavos, 80 centavos anualmente, bajo el pretexto de la famosa inflación o espiral inflacionaria. Si te aumento el salario, yo tengo que aumentar mis productos o mis servicios para de ahí obtener dinero para cubrir el salario. También que al aumentar los productos, entonces el trabajador con su aumento pues quedaba otra vez nulificado, no servía de nada. Entonces volvíamos atrás a pedir incremento al salario, y en consecuencia el patrón volvía otra vez a subir los precios, y era una escala inflacionaria donde no tenía ningún fin. Vimos cómo el salario se ha ido modificando en cuanto al salario mínimo general, que anteriormente se manejaban 3 áreas geográficas o 3 zonas económicas, A, B y C. La diferencia entre estas zonas económicas era muy mínima. No podemos hablar que entre una y otra zona había una diferencia de 30, 40 o 20 pesos. Era de 2 pesos, de 3 pesos, cosas por el estilo, tomando en cuenta el desarrollo y el progreso de las entidades federativas. De esta manera, la República Mexicana se dividía en lo que vienen siendo las zonas o áreas geográficas. A partir de 2018, con el gobierno de López Obrador, se empezó a hablar del salario digno o del salario del bienestar, incrementando el salario como nunca antes se había incrementado, y se haciendo 2 zonas. La zona de los municipios o estados del norte, que colinda con Estados Unidos, que es arriba de 200 pesos, y lo que viene siendo la restante zona de la República Mexicana, o toda la zona de la República Mexicana, que viene siendo por tanto la zona nacional. En fin, ya más o menos tenemos una idea de lo que viene siendo el salario, o al menos aspectos más importantes de lo que viene siendo el salario. Pero además del concepto de salario mínimo, salario mínimo general y salario mínimo profesional, existen otros 2 conceptos y otros más, que inclusive los contadores manejan muy bien, pero que para efectos de clase vamos a hablar solamente de 2, que son el salario remunerador y el salario integral. Les habla el profesor Simón Peralta Enzástiga, y estamos en una clase más de Derecho al Trabajo o Derecho Laboral. ¿Qué es el salario remunerador? Es el pago productivo o rentable que se da al trabajador, nunca menor al fijado como mínimo por la ley, el cual debe permitir un nivel de vida suficiente para satisfacer el costo de los alimentos, educación, vestido, salud, vivienda y esparcimiento del trabajador y su familia. Aunque aparentemente es lo mismo que el salario mínimo, aquí encontramos una enorme diferencia, que es ser superior al salario mínimo. Es decir, debe ser más productivo, más rentable, debe ser superior al salario mínimo, para que de esta manera el trabajador pueda mucho mejor satisfacer lo que vienen siendo sus necesidades. El salario remunerador por lo general se da pues con el tiempo, cuando usted o cuando la persona
acredita ante la empresa pues que es una persona responsable, eficiente, trabajadora, leal, con muchas virtudes. Entonces el patrón, una forma de estimularte independientemente de que te dé vales, de que te dé algún otro tipo de estímulo, es pasar de un salario mínimo o un salario mínimo general a un salario remunerador. Sabes que por tus servicios, por tu trabajo, por tu responsabilidad te vamos a dar un aumento. Y este aumento pues significa por tanto voy a tener un mejor nivel de vida, una mejor calidad de vida, porque voy a tener un salario superior al mínimo que me permite en consecuencia poder tener mejor, para poder mejor satisfacer mis necesidades, las propias y las de mi familia. Igual es un salario superior al salario mínimo profesional. Salario mínimo profesional, pues ahí está cuánto es lo menos que debe pagarse a un abogado, a un periodista, a un contador, a un maestro, etcétera. Pero se supone que nosotros con nuestra eficiencia, con nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, y la empresa que está al tanto de ello nos tiene que premiar, nos tiene que estimular, dándonos un precio, mejor dicho, un salario más arriba del mínimo. Y ambas partes les conviene. Por un lado, el trabajador va a estar contento, va a estar feliz, que su patrón le compensa, que su patrón, ve su eficiencia y le compensa. Por otro lado, el trabajador se va a sentir estimulado en tener que seguirle trabajando más, con más ahínco, con más responsabilidad, y de esa manera ambas partes se van beneficiando. Entonces, este es un salario que supera a lo que viene siendo el mínimo, pero toma como base lo que viene siendo el mínimo, y que suele darse pues en algunas empresas que tienen cierto prestigio, cierto reconocimiento, o donde las prestaciones llegan a ser superiores a las mínimas. O también se da cuando uno como empleado, como trabajador, responde a la empresa, ya te dije, como hemos dicho, respondes con eficiencia, con responsabilidad, con puntualidad, con lealtad y muchas cosas más que te permite en consecuencia que el patrón pueda darte un salario arriba o superior del mínimo, y por tanto tengas un salario remunerador, compensatorio, más rentable, más productivo, más para satisfacer tus necesidades. Tenemos otro concepto más, que es el salario integral, o también llamado salario diario integrado, o también llamado salario base de cotización, que es más común entre los contadores, más común entre los administradores que entre los abogados, aunque no por ello el abogado debe ser ajeno a esta conceptualización y al manejo de la misma, sobre todo cuando hablamos de despidos injustificados, hablamos de compensaciones, de antigüedad y varios conceptos más. Salario integral o salario diario integrado, también llamado salario base de cotización, es un cálculo que contempla todos los ingresos y las prestaciones que reciben los trabajadores, el cual se toma en cuenta para determinar el pago de cuotas y de prestaciones económicas. Es decir, no nada más se toma el efectivo, el dinero que quincenalmente o semanalmente nos están dando, sino que muchas veces al salario vienen otro tipo de compensaciones, otro tipo de pagos, de prestaciones, y en consecuencia, como ahorita, el salario integrado está conformado por todo eso, no solo por lo que recibo en efectivo, sino por las otras prestaciones que también el patrón me da y que por tanto se suman al efectivo para de esta manera tener un salario integral o salario diario integrado. Y repetimos, el salario integral o salario diario integrado también suele llamarse como salario base de cotización. Es un cálculo que contempla todos los ingresos y las prestaciones que reciben los trabajadores, el cual se toma en cuenta para determinar el pago de cuotas y de prestaciones económicas, estos aspectos como son la prima de antigüedad, como viene siendo la liquidación, el finiquito y varios aspectos más. En esto son muy duchos o saben cómo llevar a cabo el cálculo los contadores, y llevan a cabo todo este tipo de cuestiones, lo cual no está de más que un abogado también conozca cómo se lleva este cálculo, cómo se hace, mejor dicho, esta cotización. Ahora, ¿cuáles son los factores que integran el salario base de cotización o el salario diario integrado? En primer lugar, y no es lo único, los pagos hechos en efectivo. Cada quincena recibo 2,000, 5,000, 10,000 pesos. Bueno,
Esa es quizás la esencia del salario, el pago en efectivo que nos da el patrón o la empresa. Pero muchas veces unido a ese pago en efectivo vienen otros elementos como son las ratificaciones, la habitación, las primas, las comisiones y las prestaciones en especie, que hacen que por tanto el salario no solamente esté conformado por lo que viene siendo el efectivo, sino por ese tipo de prestaciones y que al final van a sumarse para poder formar el salario integral o integrado, el salario base de cotización. ¿Cuáles son los factores o elementos que integran el salario base de cotización, también llamado salario integral o salario diario integrado? No solo son los pagos hechos en efectivo, que si bien son los más importantes o es la esencia del salario, también lo constituyen y se suman a esto las ratificaciones, la habitación, las primas, las comisiones y las prestaciones en especie, que al final hacen que en consecuencia el salario no sean los 3,000 o los 5,000, sino sean quizás los 4,000 o los 7,000 pesos. Sobre esto, pues ya queda todo lo relacionado con el salario, puede haber otros conceptos más, pero en esencia, el derecho laboral, esto viene siendo todo lo relacionado con el salario. Ahora, dentro de todo esto también hay instituciones en defensa del salario. ¿Cuáles son las famosas instituciones en defensa de lo que viene siendo el salario? Principalmente son dos, el Infonavit y lo que viene siendo el Fonacot, como instituciones en defensa del salario. Se me puede decir, bueno, y el Seguro Social, bueno, esa es otra prestación social, pero en cuanto a la defensa del salario, se encuentran el Infonavit y lo que viene siendo el Fonacot. Y a estas alturas, espero que usted ya tenga, o a partir de este momento, tenga bien mentalizado qué significa Infonavit y qué significa Fonacot. Porque para efectos de una demanda judicial, se estila o se dice por mandato de la ley que no deben manejarse abreviaturas, que es decir, el nombre completo. Y recuerda que para efectos legales, porque no se viene el nombre completo, simplemente y ahí estamos mal. Un ejemplo, no podemos poner Mario si es María. Para efectos legales, Mario es masculino y María es femenino. Y por ese error habría que hacer aclaraciones que realmente se trata de Mario masculino y no de María femenino. Y nos metemos en una serie de problemas. Igual pasa con los apellidos. Si eres Hernández Pérez y te ponen Pérez Hernández, pues ya no es la misma persona. Incluso en las letras, muchas veces es muy quisquilloso en materia legal. Si te ponen Hernández con S y en tu credencial de lector aparece Hernández con Z, pues ahí ya tenemos un problema también que luego se pone muy difícil o muy complicado. Entonces es importante como abogado, como contador y conocedor, saber qué significa Infonavit y saber qué significa Fonacot y no irnos por la tangente y por lo facilito, como lo hemos dicho en las clases, que somos muy dados a las abreviaturas, a no decir las cosas por su nombre correcto, por flojera, por negligencia, por usted quiera. Ya lo he dicho y lo voy a repetir. Decimos Zampa en lugar de San Pablo. Decimos Teolo o lo peor Tiolo en lugar de Teoloyucan, ¿sí? Decimos San Cris en lugar de San Cristóbal. Y eso para efectos legales debes de irlo quitando, debes de irlo corrigiendo, que aunque nos cueste más trabajo tanto al pronunciarlo como al escribirlo, hay que decirlo correctamente, ¿sí? ¿Cuáles son las instituciones en defensa del salario? Son dos, el Infonavit y el Fonacot. ¿Qué es Infonavit? Infonavit significa Instituto para el Fomento Nacional de la Vivienda de los Trabajadores. Cuando no se sabe el nombre correcto, se presta muchas Instituto Nacional de Fomento de la Vivienda de los Trabajadores, etcétera, etcétera. Y para efectos legales, a veces son muy quisquillosos y dicen, no, pues esta institución no la conozco. No, pero es que el Infonavit no significa lo que se me está diciendo, es otra cosa. ¿Qué es Infonavit? Instituto para el Fomento Nacional de la Vivienda de los Trabajadores. El famoso Infonavit. Ahora, ¿cuáles son los objetivos, los fines que persigue el Infonavit de la Vivienda de los Trabajadores? Son principalmente cuatro.
los esenciales, los básicos, los fundamentales. Y vamos a ver el primero, ¿cuál es? Administrar los recursos de crédito de vivienda para los trabajadores. Sabemos que este instituto se financia u opera con las aportaciones que ya se hacen con motivo de las cuotas obrero-patronales. El patrón aporta, el trabajador aporta, el gobierno también aporta, y en consecuencia se va haciendo, como decimos coloquialmente, la vaquita, el fondo, para que de esa manera se constituya una bolsa grande o un fondo grande, un crédito grande, por lo cual el trabajador puede disponer y pedir un crédito, un préstamo, para que él, por tanto, pueda obtener una vivienda, y en este caso, el Infonavit que maneja, que administra todos esos recursos, todo ese dinero, imagínate cuántos miles o millones de trabajadores existen a nivel nacional. Si todos aportan sus cuotas para que de esta manera, semana tras semana, quincena tras quincena o mes tras mes, se va juntando ese dinero, pues se va haciendo la bolsa, y con lo cual el Infonavit entonces manda a construir unidades habitacionales, también llamadas conjuntos habitacionales, o también llamados fraccionamientos. Y de esta manera hace los departamentos de Infonavit, que hubo un momento en que eran tan pequeños que más bien se llamaban los palomares. Más que viviendas o más que departamentos, eran palomares. Y la idea precisamente del Infonavit es esto. ¿Por qué? Un trabajador con un salario mínimo le es difícil poderse comprar una casa. Le es difícil comprarse un terreno y luego sobre el terreno poder construir una casa. Los salarios han estado tan bajos que ahora se han ido recuperando con López Obrador, que aún falta todavía mucho, pero aún ahí la lleva. Era imposible que un trabajador por sí mismo pudiera, por tanto, ahorrar o juntar dinero para poderse comprar una casa. O como dije, ya no digamos una casa, simplemente un terreno, para, como decimos coloquialmente, ir ahí poco a poco construyendo un jacalito, un cuartito, después irlo ampliando. Entonces, como esto es difícil, ¿qué es lo que se hizo? Pues crear este instituto, el famoso Infonavit, para que a través de las aportaciones, que son a nivel nacional, en consecuencia formara una bolsa, un crédito, un financiamiento, y con ello el Infonavit, que administra esos recursos, llevar a cabo la construcción de obras o encargar a constructores la construcción de estos conjuntos habitacionales, y en su momento dárselos a los trabajadores de acuerdo a los requisitos, a los elementos que establece la misma ley del Infonavit. Entre los objetivos del Infonavit es administrar, manejar el dinero, los recursos de crédito de vivienda para los trabajadores. Y una forma de hacerlo es: tengo dinero, hay bolsa, en consecuencia mandamos construir unidades habitacionales, conjuntos habitacionales, y de esta manera a los trabajadores pues darles lo que viene siendo la vivienda, que de otra manera sería muy difícil, pero sumamente difícil, que un trabajador con su salario mínimo pudiera, por tanto, ahorrar o juntar el dinero para poder adquirir un departamento, una casa o bien un terreno. Otro de los objetivos del Infonavit, aparte de este, que voy a decir que es el principal, es otorgar préstamos, financiamientos, créditos para adquirir casas y terrenos. Puede ser que a lo mejor al trabajador no le guste o no le interese un departamento, unidad habitacional, por los conflictos que implica, por lo que representa estar en unidades habitacionales, luego sobre todo cuando son construcciones verticales de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, donde tenemos segundo, tercer piso, y abajo tengo el segundo y arriba tengo el cuarto, y varios problemas que se presentan. O cuando se ve el agua, imagínate, está al último piso y no hay agua, no hay elevadores, etcétera. Pues entonces puede ser que el trabajador diga: no, yo no quiero un departamento, una unidad, para X razones, válidas o no válidas, razonables o no razonables, y él mejor tiene la opción de que algún pariente o él puede comprarse un terreno, o de plano puede comprarse una casa. Entonces para eso también nos sirve o nos funciona el Infonavit. Así que quiero que me des un préstamo, un crédito, un financiamiento, para que yo pueda comprar mi terreno, mi casa, y ya de acuerdo a mis recursos o a mis posibilidades, pues yo poder en consecuencia poder construir ahí. El ejemplo típico
Se casan los jóvenes, el papá de él o de ella pues les regala un terreno o les da un terreno como regalo de bodas, que es muy bueno, muy correcto. Entonces ahí el trabajador pues podía pedir un crédito, un financiamiento, para que ya teniendo yo el terreno, pues ahora sobre ese terreno voy a construir lo que viene siendo la casa. Como dicen por ahí, voy poco a poco construyendo o ampliando lo que viene siendo mi vivienda. Entonces, para eso también nos puede servir lo que viene siendo el Infonavit como un segundo objetivo o una segunda meta que tiene este instituto en defensa del salario y en apoyo, obviamente, lo que vienen siendo los trabajadores. Bien, de esta manera el Infonavit, pues de alguna manera apoya a lo que viene siendo a los trabajadores, máxima cuando tienen o sobreviven con un salario mínimo, que difícilmente se puede cumplir lo que hemos visto anteriormente, que es ser lo suficiente para satisfacer las necesidades del trabajador y su familia, en lo económico, en lo social, en lo cultural, etcétera, etcétera. Sin esas instituciones seguramente habría un gran problema. Todavía en mis tiempos, algo que se manejaba mucho eran las rentas, eran casas y edificios que se construían para rentar, justamente para vivienda, y entonces era clásico encontrar casas con muchas viviendas. Todavía hay algunos ejemplos en zonas como son del centro, en donde todavía existen este tipo de habitaciones, de modos testigos de lo que en alguna etapa fue la falta de casas propias y por tanto el tener que estar rentando. Y mucha gente que tenía dinero pues, se dedicó a este negocio de construir edificios, de construir pues más que unidades, edificios. En aquel tiempo todavía no existían las unidades o conjuntos habitacionales, surgen primero con fraccionamientos, luego ya aparecen las unidades o conjuntos habitacionales, y era negocio. Pero en los tiempos de Echeverría se estableció la famosa rentas congeladas, las rentas congeladas, de tal manera que pasara lo que pasara, ya iba a tener el inquilino un pago, vamos a decir, casi eterno. Entonces ahí cuando vino el problema, porque entonces ya los caseros o los dueños de los departamentos ya no querían hacer nada porque pues no les convenía, o sea, nada en cuanto a arreglar las casas, del patio, el baño y demás cuestiones. Y entonces así es como se fueron estas casas, se fueron deteriorando, se fueron perjudicando, y con el tiempo pues ya se aparecieron esas personas que les gustaba invertir en aspectos inmobiliarios, construyendo casas o edificios para rentar, y no solamente para vender, sino para rentar y tener al menos pues un dinero asegurado con las rentas de lo que vienen siendo los inquilinos. Bueno, otro de los fines o los objetivos del Infonavit, además de pesados, es otorgar préstamos para liquidar deudas inmobiliarias, es decir, para hipotecas. Puede ser que yo como trabajador, pues yo ya tengo la casa, yo ya tengo el terreno, ya tengo el departamento, y en consecuencia pues tengo esta casa, este departamento, pero todavía tengo una deuda, no lo he liquidado al 100%. Entonces en este caso, más que yo sacar un préstamo para adquirir un terreno o una casa, mejor obtengo un financiamiento, obtengo un crédito para poder liquidar mi deuda, mi crédito hipotecario, y de esa manera liberar mi casa, el departamento o el inmueble que di como garantía al banco con motivo de un préstamo. Entonces bajo esa perspectiva ya tengo la casa, tengo el terreno o lo que usted quiera, pero hice un préstamo hipotecario, inclusive dejando el mismo terreno como garantía de que yo iba a cubrir mis deudas o cumplir mis obligaciones. Y entonces aquí en este caso Infonavit me puede ayudar o me puede servir para que yo liquide ese adeudo, yo finiquite esa situación y pueda por tanto tener la casa, liquidar mi adeudo, liquidar mis deudas, terminar con ese crédito hipotecario que a veces resulta ser muy oneroso, máxime cuando dejamos de pagar, cuando vienen los famosos intereses o los costos onerosos, y entonces me hace más pesado la carga de liquidar lo que viene siendo ese compromiso que adquirí con el banco. Y sabemos que el banco, pues como decimos coloquialmente, no da paso sin guarache. Sabe que el banco ante todo pues busca la manera de que si no cumples con tus obligaciones, bueno, pues entonces te voy a quitar tus propiedades, te las embargo,
las saco a remate y con eso recupero mi dinero, y es más, se recupero no solo el capital, sino hasta mis intereses. Entonces también puede darse esta situación, y entonces Infonavit, pues yo no quiero tanto la casa o el departamento, ya lo tengo, pero está hipotecado, o di la vivienda para un préstamo, un financiamiento del banco, y mejor préstame para yo liquidar ese préstamo hipotecario, para pagar esa deuda inmobiliaria, y se acabó el asunto, y eso, en eso me puede ayudar el Infonavit. Uno más, que es otorgar préstamos para ampliar o remodelar la vivienda. Volvemos a lo mismo. No quiero departamento, no quiero casa, no quiero la unidad habitacional que ya se construyó para que ahí los trabajadores de mi empresa vayan por tanto y tengan ya su casa o departamento. No, ya la tengo. Del caso que te decía hace rato, de cuando uno de los papás decide darle a los novios o a los ya esposos un terreno para que ahí construyan. Y con lo mucho, poquito con lo que tenían, pues iniciaron a construir, pero pues la casa no está completa, no está terminada, le faltan no solo los detalles, le faltan muchas cosas más. Y entonces aquí podemos utilizar el crédito o el préstamo para poder terminar de ampliar o de remodelar lo que viene siendo la vivienda. Ya no quiero departamento, ya la tengo, pero está incompleto, bueno, le faltan algunas cosas. Ya no quiero la casa, ya la tengo, pero pues le falta ampliarla, le faltan los detalles, le falta varias cosillas. Y bajo esa perspectiva, pues entonces el Infonavit, más que pedirle un préstamo o pedirle un departamento o una casa, pues mejor te pido el financiamiento o el crédito, pero para que yo pueda ampliar la vivienda, o bien en todo su caso, para yo poder remodelar la vivienda. Así es de que ahí tenemos otro de los fines de lo que viene siendo el Infonavit, que en esencia son 4. Y es una institución, vuelvo a repetir, pues que ha sido muy beneficiosa. Sí, sí tiene como toda institución, tiene sus defectos, sus fallas, pero sin esta institución, sí sería muy difícil que muchos trabajadores pudieran tener su propia vivienda, su propio departamento, su propia casa. Y con todos los dificultades o problemas que representa vivir en un edificio, en una unidad habitacional, pues de eso a nada, porque vuelvo a lo mismo, en mis tiempos era muy típico, y antes de mis tiempos, las viviendas que se construían para rentar, los edificios que se construían para rentar. Y como dicen, no, bueno, pues voy a estar pagando mensualmente un dinero que al final, se dice por ahí coloquialmente, es tirar dinero a la basura, porque jamás me voy a hacer de esta casa, de este departamento, y en algún momento, porque el casero, el dueño quiere que me salga de ahí, o porque yo ya voy a buscar otro departamento, pues el dinero que estoy dando de renta, bien lo podía yo ocupar como un dinero para ir ahorrando, y en su momento oportuno poderme comprar el terreno, la casa o el departamento, pero ya es propio, es mío. Los pagos que voy a ir haciendo van a ser para mí y no para estarlos pagando mensualmente, que al final pues la casa sigue siendo del casero, en redundancia, y yo lo único que tengo que hacer es disponer el uso de esa casa o ese departamento. Creo yo que el Infonavit, con todos sus errores y sus fallas, y con sus actos de corruptela que se ha tenido a través de los sindicatos y de los mismos personal administrativo y de los directores del Infonavit, pues con todos sus inconvenientes y todos sus puntos negativos, creo que en términos generales ha sido provechosa y beneficiosa para muchos trabajadores, porque reitero, si no ha sido por esta institución, pues no sé cómo estaría la situación actualmente, y cómo los trabajadores podrían, o todos, no solamente los trabajadores, hacerse de una vivienda. Al menos ya es un hecho que mucha gente, aparte de obtener un sueldo, un trabajo, pues también va buscando las prestaciones. Es típico escuchar, bueno, ¿y te dan seguro y te dan Infonavit? Sí, sí hay, bueno, pues vamos a entrar. Ya cuando dicen, no, pues que aquí no hay ni seguro ni Infonavit, más que solamente tu pago en efectivo, pues ya como que lo piensas. Mucha gente, y creo que todos, alguna vez pensamos en eso, ¿no? No solamente en el buen sueldo, en el buen trabajo, sino también las prestaciones que implica
el que yo trabaje en esa empresa o ante ese patrón por los beneficios que yo pueda obtener. Bueno, ese es en cuanto al Infonavit a grandes rasgos. Y ahora entramos a la otra institución, perdón, el Infonavit. El fondo de crédito que maneja el Infonavit se integra por las aportaciones del gobierno, los patrones trabajadores, ya lo hemos dicho anteriormente. ¿Cómo se integra o cómo el Infonavit subsiste o existe? Pues subsiste o existe porque, vuelvo a repetir, tanto los patrones como los trabajadores y el gobierno aportan un dinero. Y de esa manera, entre los tres, forman ese fondo de vivienda, de crédito, de dinero, para que de esa manera el Infonavit tenga liquidez o tenga dinero, recursos económicos, para poder hacer lo que hemos mencionado anteriormente. Para mandar construir unidades habitacionales, conjuntos habitacionales, departamentos, casas, etcétera, hasta poder dar préstamos o dinero a los trabajadores que tienen esta prestación con los fines ya dichos para ampliar, para remodelar, para liquidar sus deudas hipotecarias, ¿sí? O para adquirir algún departamento, un terreno, una vivienda. El fondo de vivienda del Infonavit se forma o se constituye por las aportaciones que realiza o lleva a cabo el gobierno, los patrones y lo que vienen siendo los trabajadores. Famosas cuotas obrero-patronales. El Infonavit, compañeros, procede para los trabajadores y empleados de las empresas privadas y entidades paraestatales. Esto ya lo hemos comentado, pero no está por demás volverlo a remarcar. El Infonavit procede para los trabajadores y empleados de las empresas privadas y entidades paraestatales, es decir, para los trabajadores del apartado A del artículo 123 constitucional y de la Ley Federal del Trabajo. Porque así como hay un Infonavit, hoy te lo vamos a ver, también hay un FOVISSSTE. Pero el FOVISSSTE o Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Social Trabajadores del Estado, su nombre lo dice, está dado para los trabajadores del Estado, para los trabajadores que le trabajan al gobierno federal, al sector público. Y los del sector privado, como son los que tenemos ahí, Bimbo, Pepsi-Cola, Coca-Cola, Telmex y muchas más, son reguladas por el apartado A del artículo 123 y la Ley Federal del Trabajo, que es la ley reglamentaria de dicho apartado y de dicho artículo. Y la institución que se encarga de todo esto es el Infonavit. Entonces, eso que nos quede bien claro, ya en clases anteriores también lo manejamos, incluso también en seguridad social. Mientras los empleados, trabajadores de empresas privadas en materia de seguridad social tienen al IMSS, los trabajadores del Estado, o también llamados burócratas, tienen al ISSSTE. Entonces, el IMSS va con el Infonavit y el ISSSTE va con el FOVISSSTE. El IMSS y el Infonavit son para los trabajadores de empresas privadas y del sector descentralizado o paraestatal del gobierno federal, de acuerdo con el apartado A del artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo. Y el famoso ISSSTE va junto con el FOVISSSTE para los trabajadores del Estado, del gobierno federal, y está regulado o en base al apartado B del artículo 123 constitucional y a su ley reglamentaria o ley secundaria, que es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, mejor conocida o coloquialmente conocida como la Ley Federal Burocrática. Entonces, esto hay que tenerlo bien presente, porque donde ustedes trabajen, pues habría que ver qué tipo de empresas, y sobre qué tipo de empresas tú sabrás, por tanto, qué instituciones te tocan y qué instituciones no te tocan, si el IMSS o el ISSSTE, si el Infonavit o el FOVISSSTE. Y en caso de algún conflicto, de alguna situación que se presente en tu trabajo, saber por tanto qué ley reglamenta esas relaciones, si el apartado A o el apartado B, ambas del artículo 123, y en consecuencia la ley que regula, o mejor dicho, que reglamenta lo que dice ese apartado A y ese apartado B. El apartado A, Ley Federal del Trabajo, LFT,
Y el apartado B, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, o mejor conocida como Ley Federal Burocrática. ¿Sí? Entonces, el Infonavit procede para los trabajadores y empleados de las empresas privadas y entidades paraestatales. Es decir, para los trabajadores del apartado A del artículo 116 constitucional y de la Ley Federal del Trabajo. Los administradores y los contadores creo que llevan Administración Pública Federal, y ahí vas a entender cómo está organizado el gobierno federal en el área de la Administración Pública Centralizada y la Administración Pública Descentralizada, o también llamada paraestatal. Y este sector descentralizado paraestatal está por el apartado A de la 123. Y en cambio, la Administración Pública Centralizada, que son las secretarías de Estado y organismos desconcentrados, está reglamentada por lo que viene siendo el apartado B de la 123 y la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. Y ya no nos metemos en más problemas, porque entonces en los estados la pregunta es, ¿y ahí cómo se manejan? Hay instituciones, son las mismas IMSS y el ISSSTE, pero también ahí entran los gobiernos de los estados y las empresas propiamente de ahí, y ahí tenemos instituciones también equivalentes al IMSS, equivalentes a lo que viene siendo el ISSSTE. Pero bueno, ya es materia de irnos yendo más a fondo sobre cómo se estructuran estas instituciones. Bueno, el Infonavit, compañeros, o mejor dicho, el FOBISSTE, como ya lo dije ahorita y lo volvemos a remarcar, el FOBISSTE o significa Fondo para la Vivienda de los Trabajadores del Estado. ¿Sí? Los burócratas o empleados del gobierno federal obtienen crédito para la vivienda, pero a través del FOBISSTE, conforme al apartado B del artículo 123 constitucional y de la Ley Federal Burocrática, que así se conoce coloquialmente porque su nombre, acuérdate, es Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. ¿Y quiénes son los derechohabientes tanto del ISSSTE como del FOBISSTE? Todos los empleados y trabajadores al servicio del Estado, al servicio del gobierno federal. De manera más concreta, todos los trabajadores o servidores y funcionarios públicos que trabajan en las diversas secretarías de Estado, que en total son 18. La Secretaría de Turismo, Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de la Marina, que ellos también tienen sus propias instituciones, la Secretaría de Educación Pública, Relaciones Exteriores, Seguridad Pública y Ciudadana, y todas las demás secretarías, que es importante que también las tengas bien conocidas y las tengas bien presentes. Además de que muchos de ustedes, pues a lo mejor no van a trabajar en el sector privado, van a trabajar en el sector público, el sector gobierno. Y como lo hemos visto en clases anteriores, así es como se dividen las empresas en empresas públicas y empresas privadas, el llamado sector público y el llamado sector privado. Y tenemos un tercer sector, que es el sector social, pero nosotros hoy estamos hablando de lo que es el sector privado, empresas privadas, para la redundancia, sector público, lo que viene siendo el sector gobierno o el sector del Estado, de la autoridad. Que hay que tener presente que el gobierno, sí, es una autoridad, pero también el gobierno actúa como particular. En ese caso, el gobierno, que tiene a su servicio todo un ejército de burócratas o de empleados, ahí el gobierno no actúa tanto como autoridad, sino como particular, en su carácter de patrón. Sí, porque si actuara como autoridad, pues simplemente te diría, ¿saben qué? Aquí en la SEP, ahí estas prestaciones, ¿las quieren? O como nos hacen en una empresa privada. ¿Sabes qué? Aquí no se voy a pagar esto. ¿Estás de acuerdo? Bien, ¿estás de acuerdo? Ni modo. No faltará otro que sí esté de acuerdo y acepte el trabajo. ¿Sí? Y el gobierno es otra situación que tenemos que ir entendiendo, esta separación entre sector público, sector privado, empresa pública, empresa privada, y cómo las leyes regulan a unos y van a regular también a lo que vienen siendo otros, y en consecuencia tener más o menos presente esta diferenciación o esta distinción entre instituciones
de acuerdo al tipo de trabajador o de empleado que se encuentra dentro de esas entes, corporaciones, organizaciones o empresas, como le querramos llamar. ¿Sí, jóvenes? Bueno, espero nos quede claro todo esto y espero también vayamos viendo las diversas instituciones que como administrador, como contador y como abogado debes de conocer. No solo se trata de conocer leyes, artículos, incisos, se trata de conocer quiénes son las autoridades o las instituciones que se encargan de cumplir, de ejecutar lo que dicen esas leyes. Porque una ley sin una autoridad o sin una institución que se encargue de cumplirlas, pues imagínate qué sería de todo esto. Entonces hay que conocer leyes, hay que conocer artículos, quizás más de forma concreta al abogado, pero al menos tener una idea el administrador y el contador. Pero también hay que conocer instituciones. Yo dejo a los compañeros de derecho cuando lleven a cabo derecho administrativo, donde ahí se ve todo la complejidad de lo que es la administración pública federal en su doble aspecto, administración pública federal centralizada y administración pública descentralizada o también llamada paraestatal. Y a los administradores y a los contadores, creo que ellos nos va a llevar esta materia, que al final es lo mismo, es la materia administración pública. De ahí pues viene siendo el equivalente al derecho administrativo, donde también te van a enseñar cómo está estructurado, cómo está organizado el gobierno o la autoridad. Porque el gobierno, al final de cuentas, pues sí hablamos que la autoridad es el presidente, el poder ejecutivo, etcétera. Pero detrás del presidente, como lo hemos dicho en clases anteriores, pues hay un cúmulo, una gran cantidad de instituciones, organizaciones, secretarías, etcétera, que hay que irlas visualizando, hay que irlas conociendo, ¿sí? Para que tengamos ya para qué son o para qué existen dichas instancias, dichas instituciones o dichas autoridades, como es, por ejemplo, el caso del SAT, ¿sí? Como son otras instituciones que también forman parte del gobierno. Pues bien, jóvenes, ahí dejamos nuestra primera clase de esta sesión sabatina. Un pequeño descanso y nos vemos en la segunda sesión de lo que viene siendo derecho laboral, derecho al trabajo, con el tema prestaciones del trabajador, prestaciones mínimas.